Buenas noches, queridos hermanos. Bienvenidos una vez más a una transmisión de nuestro culto virtual, como hasta ahora lo estamos haciendo, desde que ha empezado esta cuarentena, esta pandemia y, Dios mío, todo lo que ha sucedido. Bienvenidos a otro día más, donde nosotros vamos a hablar acerca de la palabra de Dios. Vamos a tratar de abrir nuestros corazones para que el Señor pueda hablarnos y para que nosotros podamos entender, guardarlo y practicarlo, porque de eso se trata, como dice la Biblia en el libro de Santiago, que nosotros no tenemos que ser oidores olvidadizos, sino practicantes de la palabra de Dios. Entonces saludo a todos los que están conectados, que son pocos por ahora, estoy viendo ahorita. Como les dije en algún momento, los cultos o las transmisiones de los días miércoles por cuestiones de tiempo, va a ser un poquito alternado, puede ser 6 en punto, puede ser 6:30, 6:20, en fin, por cuestiones de tiempo, ¿ya? Entonces yo espero la comprensión de los hermanos, porque también el tiempo o mi tiempo está bien apretado. Vamos a esperar un poquito. Los hermanos han entrado, después se han salido, de repente para compartir el link de la transmisión, pero vamos a esperar un poquito que se conecten nuestros hermanos de la iglesia. Ustedes pueden estar avisando, por favor, para que ellos puedan entrar y así puedan conectarse. Amén. Tenemos que ser puntuales, tenemos que entender que los días miércoles tenemos un compromiso. Ese compromiso es con Dios, de aprender su palabra, de estar más cerca a Él en oración, interceder por otras personas. Asimismo, los días domingos a las 10 de forma virtual y dentro de poco ya de forma presencial. Y tenemos que ser responsables con esas cosas, ¿no? No se trata de que podamos escoger o no, si queremos o no queremos participar o no. En realidad es algo que necesitamos hacer. No es porque le hacemos un favor a Dios o al pastor o a alguien, no, es porque nosotros necesitamos de Dios, es porque nosotros somos los que estamos buscando, bueno, deberíamos de buscar. Amén. Entonces, hermanos, hoy día también vamos a hablar acerca de esto, de la palabra de Dios, y como han visto en el título, es la mujer de Lot. Porque, bueno, lo que ha sucedido con ella tiene muchas cosas para enseñarnos, con él y con su familia en realidad. Ahora que vivimos en este tiempo, ¿no? Tan difícil, un tiempo de locos, ¿quién de repente, o mejor dicho, no es que de repente, muchas personas en realidad no la han pasado muy mal, que digamos. Es más, este año para muchas personas ha sido bueno. Y qué bueno si para algunas personas este año ha sido de bendición, claro, dentro de lo correcto, me alegra, pero la mayoría no ha tenido esa fortuna de que le vaya bien en este año. Entonces les ha pasado muchas cosas y para ellos pienso que es un año para olvidar, para borrarlo de la cabeza, para borrarlo de nuestra mente, de nuestros recuerdos y no querer más pensar en eso, porque ha traído estrés, ha traído enfermedad, ha traído preocupaciones, muchos han llorado, se han tenido que despedir de sus seres queridos y ni siquiera dan un abrazo, ni siquiera de forma presencial, si lo puedo decir de esa forma, o presente, sino que desde un celular, desde una tablet. Ha sido mucho, mucho el dolor que muchas personas han sentido. Todos nosotros hemos pasado por situaciones difíciles, pero de repente no por todo lo que estoy mencionando. Entonces, ¿quién o qué persona que ha pasado por toda esa dificultad quiere volver a pasar por eso? Nadie, creo yo, en su sano juicio nadie va a querer hacer eso. Sin embargo, hablando ahora ya más, ya estoy entrando en el tema, hablando así de forma general o de una forma, claro, general, refiriéndome a todo el mundo, hay personas que por más que han sufrido, por más que han vivido situaciones tan difíciles, tristes y caóticas, no quieren arrepentirse de las malas cosas, malas obras, no quieren buscar a Dios, están esperando que esto pase, llegue el 2021 y como por arte de magia las cosas cambien y sabemos que eso no sucede.
Si nosotros vamos al libro de Lucas, y entrando en el tema, por favor, Lucas capítulo 17, en el versículo 32, Jesucristo está hablando con sus discípulos, Jesucristo está hablando a las personas y en ese momento les va a decir así en el versículo 32, acuérdense de la mujer de Lot. Y en ese momento yo me imagino si fuera una de las personas que estaba ahí escuchando el mensaje de Jesucristo, acuérdense de la mujer de Lot. ¿Qué tenemos que aprender de la mujer de Lot? Todos saben que ella volteó su mirada para atrás, lo que ella estaba dejando, porque se estaban alejando de esa ciudad, y por haber desobedecido ella se convierte en una estatua de sal. Hasta ahí todo el mundo sabe. Pero vamos a ver por qué suceden estas cosas, por qué ella se convierte así, por qué ella voltea y qué es lo que nosotros no debemos hacer de acuerdo al ejemplo que nos van a dar. Jesús, cuando estaba hablando sobre su regreso y otras cosas más con los discípulos, muchas otras cosas más les estaba hablando, les puso un ejemplo y les dijo así, acuérdense de la mujer de Lot. Está hablando del Antiguo Testamento. Este ejemplo también va a servir para nosotros ahora. Y yo creo que debemos de tomar en cuenta lo que Jesucristo va a enseñar para que nosotros no cometamos los mismos errores, especialmente en este tiempo, que tenemos que tomar mucho más en cuenta todavía las oportunidades que nosotros hemos recibido, porque hasta el día de hoy, hermanos, nosotros nos encontramos bajo la bendición de Dios. Sí hemos pasado momentos difíciles. Tú que me estás viendo, con toda seguridad, yo creo que te has entristecido en algún momento por las cosas que has visto, si es que en tu casa no ha llegado alguna dificultad, pero por lo menos te has compadecido de una persona que sí lo estaba pasando. Entonces, aún así, podemos ver que nosotros tenemos la bendición de Dios todavía en este tiempo, en estas cosas que nosotros estamos pasando tan difíciles y tan llenas de oportunidades, porque en realidad debemos de ver así cada mañana, nueva oportunidad. Es que durante nuestra vida vamos a tener muchas oportunidades de poder hacer cambios, de poder mejorar nuestra vida, de poder mejorar como persona, etc. Y yo sé que tú quieres una oportunidad y muchos de repente ya le han dicho, Señor, dame esta oportunidad, permíteme todavía vivir para hacer mucho, mucho más por mí, por las personas, cambiar, arrepentirme de muchas cosas. Necesito una oportunidad. Pero la pregunta también sería, si tú le pides esto a Dios, ¿estás dispuesto a cambiar realmente? Y lo mejor es que todos tenemos la oportunidad de salvarnos del juicio eterno que viene. No solamente de este problema que al mundo entero ha afectado, sino de un juicio que viene que es terrible, nunca se ha visto. Pero esa oportunidad debe ser aprovechada. La oportunidad que tú tienes, si estás vivo, es porque todavía tienes esa oportunidad y el tiempo tuyo acá en la tierra no se ha cumplido, por eso tienes una oportunidad. Entonces debes cuidar esa oportunidad hasta el final, porque así como la mujer de Lot, existe la posibilidad de que estés yendo en el camino y existe la oportunidad de no concluir esa caminata, de quedarte a medias, de quedarte por una y por otra razón en la mitad del camino. Por muchas razones, las cuales, o no todas, pero vamos a ver algunas en este día, de forma rápida, y vamos a aprender algunas cosas de Lot, de su esposa y de su familia. El personaje central del cual vamos a hablar en esta oportunidad es la esposa de Lot, pero vamos a hablar también de toda la familia. Y para esto, por favor, nos vamos al Antiguo Testamento, donde está esta historia. Job, en el capítulo, Génesis, capítulo 19, y vamos a leer de este capítulo el primer versículo, donde dice así: llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Hasta ahí. La Biblia dice que los ángeles, que obviamente iban a destruir estas ciudades por mandato divino, encuentran a Lot sentado a la puerta de Sodoma. Como cualquier familia de hoy en día, era una familia con sus propios problemas, en una sociedad corrompida, porque estamos hablando de Sodoma. Él estaba viviendo en Sodoma en una sociedad corrompida, degenerada hasta un punto horrible.
Y nosotros, las familias, los hijos de Dios, los cristianos, vivimos en medio de esa sociedad. Y con esto no quiero decir que somos mejores, ellos son lo peor de la tierra, nosotros somos los anticristianos. No estoy hablando de eso, sino estoy hablando de un sistema pecaminoso. Muchas veces en algunas familias la sociedad corrompida influye más que la propia Biblia o la iglesia en estas personas. Aquella corrupción en la cual ellos vivían llegó a entrar en sus corazones, a hacerse un espacio. Pero fue difícil renunciar a todo para irse de ahí cuando se les dijo. Porque los ángeles les dijeron, ¿saben qué? Lot, lleva toda tu familia, vamos a destruir todo lo que está acá porque esta generación, estas sociedades ha llegado al colmo, se portan de una forma horrible. Era tanto así que estas personas querían tener relaciones íntimas con los ángeles. Entonces, o sea, nosotros, por ejemplo, podemos ver en nuestra sociedad cuán corrompida está. Por ejemplo, mujeres que no solamente abandonan después de haber dado a luz a sus hijos, sino que ahora los mandan a matar en sus propios vientres, convirtiendo así el vientre de una mujer en un cementerio. Discúlpeme la palabra que voy a usar, de repente un camal, pero esa es la verdad. Hemos llegado a tal punto en que muchas mujeres, no la mayoría, la minoría, pero son muchas, salen, marchan y dicen apoyar el aborto, porque es una decisión de su cuerpo. Y eso es algo terrible, terrible. Eso es algo que no solamente pasa en este tiempo, claro que ahora se defiende. Vivimos en una sociedad en la cual un adulto, un mayor de 50, 60 años, amanece un día creyéndose una niña de 5 y que debe ir al jardín y le tienen que hacer sus trencitas y sus colitas y tienen que relacionarse con niños de 5 años físicamente. Hemos llegado a tal punto de decir que no existe ni varón ni mujer, sino lo que uno decide ser o cómo uno se autopercibe. Hemos llegado a ese punto de la sociedad tan corrompida, y en ese tiempo en el cual vivía Lot y su familia, estaban corrompidos a ese punto, porque Lot ofrece a sus hijas, por favor no toquen a mis visitantes, no los toquen. Yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, y ellos dicen, no, sabes que no queremos a tus hijas, nosotros queremos a esos ángeles. Querían, porque ellos decían, queremos conocerlos, o sea, traduciéndolo, querían tener relaciones sexuales. Estaban tan corrompidos y por eso justamente es que se manda a destruir esa ciudad, porque Dios mío, era lo peor, lo que estaba sucediendo era una degeneración pero horrible, para que vean que Dios no está de acuerdo con ese tipo de cosas. Entonces, esta generación está totalmente corrompida a tal punto que ellos comienzan a tener amor al mundo. Y el amor al mundo de los padres es el ejemplo para los hijos. O sea, más o menos así. Padres cristianos que aún no sacaron el mundo de sus propios corazones, con sus acciones van a enseñar a sus hijos a tomarse libertades que perjudican con el pasar del tiempo. Por ejemplo, vamos a suponer una familia cristiana porque estamos diciendo que va a la iglesia, ¿sí? No estamos hablando por definición exacta. Entonces esta familia puede tener padres que van a la iglesia, pero después de ir a la iglesia o fuera de la iglesia se toman libertades. Por ejemplo, pueden fumar, por ejemplo, pueden emborracharse de vez en cuando, por ejemplo, pueden ir a la discoteca o a bares o no sé, se me ocurre ese tipo de ejemplos. Entonces, estos padres que se toman ciertas libertades están enseñando a sus hijos que aún yendo a la congregación, ellos pueden hacer lo que el resto de las personas hacen sin marcar una diferencia entre gente del mundo e hijos de Dios. Entonces, también pueden enseñarle, por ejemplo, a sus hijos faltar a la iglesia por cualquier motivo, simplemente no se quisieron levantar, no asistir a todos los cultos, quedarse en casa por ir a un paseo.
Los padres no incentivan a leer la Biblia, a orar o a servir en la iglesia, sino que están más preocupados en que sean profesionales, exitosos, adinerados y que ganen mucha plata, pero no toman en cuenta, vamos a ver lo que dice Proverbios capítulo 22, vamos allá, versículo 6, un versículo o un pasaje muy mal entendido, a pesar de que es sencillo en realidad. Dice así, en la primera versión que nosotros solemos leer, que es la Reina Valera, pero yo recomiendo leer en más de 3 versiones la Biblia cuando se está estudiando para poder entender bien de lo que está tratando el pasaje en cuestión. Por ejemplo, Proverbios 22:6, donde dice, instruye al niño en su camino, obviamente en el camino de Dios, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces, paréntesis aquí. Voy a hacer un paréntesis para mostrar el error de algunas personas. Algunas personas pueden citar esto, por ejemplo, ¿no? Pueden decir, la Biblia dice, instruye al niño en su camino y no se apartará de él, solo que obvian algunas palabras. La Biblia dice, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Por qué está hablando así? ¿Qué es lo que quiere decir instruye en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él? No quiere decir que tú tienes que inyectarle a tus hijos desde que nacieron la palabra de Dios y obligarlos a que aprendan, y si no aprenden, no se está tratando de eso. Instruir al niño en su camino es darle un ejemplo. Dale en primer lugar el ejemplo de padre, el ejemplo de madre, un buen ejemplo. Tu hijo va a tomar tu hija o tu hijo va a tomar sus propias decisiones luego de que ha visto un buen ejemplo en ti. Tu hijo o tu hija se va a equivocar en la vida, por lo menos una vez. Cuando algunos usan este pasaje donde dice, instruye al niño en su camino y nunca se apartará de él, obviando algunas palabras, piensan que este versículo está diciendo que si tú le enseñas a ir a la iglesia, a leer la Biblia, a orar, jamás va a pecar. Error, error, porque la Biblia dice, todos pecaron, todos se desviaron. No hay quien entienda, no hay quien busque. Romanos 13 citado. Pero también dice primera carta de Juan capítulo 2, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Hijitos, Dios sabe que sus hijos van a fallar en algún momento. El punto es que ese error no tiene que ser algo que se repita constantemente o se practique, sino algo que haya caído. Entonces, este pasaje no quiere decir que si tú le enseñas a tu hijo, jamás va a pecar en el mundo. Entonces toda la Biblia está mal y hay que tomar este pasaje nada más. Quiero hacer un hincapié y quiero hacer justamente, estoy haciendo mejor dicho, este paréntesis para que dejemos de usar versículos fuera de un contexto o fuera de lo que quiere decir en realidad. Pero la Biblia dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Qué es lo que está queriendo decir? En realidad, a grosso modo, que inclusive podría, qué sé yo, alejarse un poco, desviarse un poco, porque eso le pasa a la mayoría de personas, pero como le enseñaste en algún momento, toda esa enseñanza va a hacer eco en su corazón y va a regresar siempre a los caminos de Dios. Claro, también hay que estar detrás de las personas, ¿no? También hay que estar llamándolos, también hay que estar invitándolos, también hay que estar diciéndole, vuelve al camino del Señor, etcétera, etcétera. Vamos a ver, por ejemplo, el ejemplo del hijo pródigo. El hijo pródigo se va, pero llega un momento, se aparta de su padre, llega un momento en que él recapacita, sacude la cabeza, sacude las pulgas y dice, no, voy a regresar donde mi padre. Y te estoy diciendo eso porque de repente tú has pasado por eso. Te alejaste en algún momento, pero regresaste. Y yo también lo hice. Me equivoqué un montón de veces. Mis papás me enseñaron, me educaron con valores, pero los hijos, las hijas, toman sus propias decisiones. Van a equivocarse en algún momento. Eso es una familia. Y de repente alguien ha notado que tu hijo o tu hija se equivocó. ¿Y qué es lo que quiere hacer?
hacer mostrar a sus hijos como los santos y a los tuyos como los endemoniados, los peores de la sociedad. No hagas caso de eso, porque eso es mentira. Eso no es verdad. Todas las personas se han equivocado, solo que no nos llegamos a enterar de todos los errores. Ahora, eso no es licencia para pecar, sino simplemente para que no te dejes condenar. Cierro ese paréntesis ahí. Creo que la explicación... no, voy a leerlo todavía en una versión que se llama Nueva Versión Internacional, donde dice: instruye al niño en el camino correcto, y aún en su vejez no lo abandonará. ¿Se dan cuenta? La construcción del versículo y las palabras que usa, haciendo un análisis, nos va a dar a entender, hermanos, y conociendo de una forma un poco, o mejor dicho, más amplia la palabra de Dios, agarrando otros versículos, vamos a ver que las personas llega un momento de su vida que no debería ser así, pero pueden alejarse. Pero si ellos han sido enseñados desde pequeños, van a recapacitar. Eso es lo que les da el hecho que nosotros les enseñemos la palabra de Dios correctamente. Se han equivocado, pero recapacitan y vuelven a los caminos del Señor. Amén. Bueno, ya no me voy a detener más en esto, no, porque para explicar este versículo en realidad necesitamos más tiempo. Dice Mateo capítulo 16, vamos a abrir ahí, Mateo 16, y en el versículo 26, estábamos hablando del amor al mundo y de los padres que a veces enseñan así a sus hijos, mostrándoles que ellos aman más el mundo que incluso la palabra de Dios o un día de culto. Dice así: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Eso es lo que está diciéndonos la Biblia en ese momento. ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma, por aquel amor que tiene al mundo? Busca primero el reino de Dios, la Biblia dice, y su justicia, y las demás cosas vienen por añadidura, y estas cosas dentro del texto. En fin, Lot y su familia tenían ciertas características. Por ejemplo, tenían una posición social diferenciada, porque la Biblia menciona que Lot estaba sentado a las puertas, así los encontraron los ángeles, a las puertas de las ciudades. Eso hacían las personas importantes, sobresalientes en aquella época. Y ellos recibían a los extranjeros que llegaban, para hacer algún comercio, algún negocio. Su esposa no parece ser muy buena en el hogar, y para sujetarse tampoco, por las cosas que estamos viendo. Porque cuando los ángeles llegan a casa, ¿quién los atiende? Lot, y no la esposa. Puede ser que ella se ocupaba más de su amor a las cosas del mundo, ella estaba de repente más corrompida por las cosas que sucedían en Sodoma, yo no sé, pero a juzgar por las características, por las cosas que estamos leyendo, ella no se ocupaba muy bien en desempeñar su papel de esposa, sino que hacía otro tipo de cosas, ¿no? En vez de atender, como en este tiempo, por ejemplo, las mujeres que en vez de atender la casa, los hijos, desempeñar un papel, se ocupan en hacer otras cosas, por ejemplo, gastar dinero, conversar con las amigas, gastar el tiempo, y la familia está arrinconada a un lado. Luego, esta familia amaban a su ciudad y a sus posesiones. Por favor, vamos otra vez a Génesis capítulo 19. Vamos ahí otra vez, rápidamente. Leamos los versículos 15 y 16 de ese capítulo. Dice así: y al rayar el alba los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma tu mujer, apúrate, y tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Versículo 16. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Prácticamente a empujones lo estaban llevando. Quiero leerte también para entender de otra forma, o de mejor forma, en la nueva versión internacional. Así que al amanecer los ángeles insistieron con Lot, exclamaron: apúrate y lleva a tu esposa, a tus hijas que están aquí, para que no perezcan cuando la ciudad sea castigada. Posiblemente ellos estaban: vamos a llevar esto, hay que llevarnos aquello, estaban más preocupados con eso. Versículo 16, como Lot titubeaba, miren, acá está más claro, como Lot titubeaba. ¿Cuándo uno titubea? ¿Voy
o no voy? ¿Salgo o no salgo? Ese es titubear. Los hombres lo tomaron de la mano. Lo mismo que a su esposa, a sus dos hijas, y lo sacaron de la ciudad porque el Señor tuvo compasión. O sea, prácticamente a jalones y empujones los tuvieron que sacar. Demuestra que aún estos versículos, aún sabiendo que la destrucción estaba viniendo a ellos, les fue difícil irse. Los ángeles tuvieron que apurarlos y aún tomarlos de las manos, empujarlos, sacarlos. Hasta cierto punto estaban corrompidos también, y también Lot, porque Lot ofrece a sus hijas y llama hermanos a los homosexuales, como por ejemplo algunos, ¿no? Algunos que dicen que son cristianos y que dicen, no, ellos son nuestros hermanos, ellos también son cristianos. Miren, los homosexuales, los homicidas, toda la gente, en realidad, según Juan capítulo 3, versículo 16, Dios los ama. Sin embargo, ellos no hacen parte del pueblo de Dios. Una cosa es que Dios los ame, otra cosa es que Dios acepte lo que ellos hacen. Entonces, si nosotros somos cristianos, hay que saber bien a quién decirle hermano, hermano, porque hay costumbre, ¿no?, de los cristianos. Le dicen hermano y hermana a todo el mundo. Basta que haya llegado un día a la iglesia, ya es su hermano, ya es su hermana. Inclusive los incomodan con esas cosas. Lot les decía hermanos a estas personas que querían violar a estos ángeles, que querían tener relaciones sexuales con ellos, a estas personas pervertidas. Y también ofrece a sus hijas. ¿Tú ofrecerías a tus hijos, a tus hijas, para que los violen, los ultrajen? Por más que quieras proteger a un invitado, claro que no, ni a tus invitados ni a las hijas. No ofreces a nadie, tampoco te ofreces tú, obviamente, sino que hay una resistencia que uno tiene que poner. Entonces, eso nos muestra lo que ellos tenían en su corazón. Sus yernos eran corrompidos, eran incrédulos. Este punto me resulta muy importante porque Lot y su esposa, a Lot y a su esposa no les importó que fueran gente depravada, corrompida, los que se iban a casar con sus hijas, que probablemente sufrirían con ellos y al tener hijos crecerían así, con ese mismo ejemplo, de repente peor. ¿Pero dónde está hablando de sus yernos? Lean por favor todos, yo no me voy a detener. Capítulo 19 en adelante. Y es un ejemplo para no seguir. Jesús entonces está hablando con sus discípulos y les dice, acuérdense de la mujer de Lot. Obviamente, para que no sigan ese ejemplo que nosotros estamos viendo ahora. Tuvo la oportunidad, pero lo despreció. Por todo lo que estaba dejando atrás, comodidades, placeres, una vida sin esfuerzos mayores, una vida ya acostumbrada al pecado. Resumiendo, era su amor al mundo. Luego de decir que se acuerden, les va a decir algo también Jesús. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que pierda por causa de Cristo la salvará. Cuando les va a decir a Jesucristo a sus discípulos, acuérdense de la mujer de Lot, inmediatamente les va a decir, porque todo el que procure salvar su vida la va a perder, así como hizo la mujer de Lot. Ay, pero ¿cómo me voy a marchar de acá? Esta es mi vida, acá se encontraban mis amigos, acá yo hice una vida, mis reuniones, mis amistades, mi familia, todo lo que pertenecía al mundo estaba dentro del corazón de la mujer de Lot y ella no quería abandonar por nada eso, no quería dejar para nada, se estaba yendo, pero algo le decía, voltea, y ese amor y esas ganas y esa tristeza que le iba a producir salir de todo eso lo que él amaba para un lugar donde no conocía, hace que se voltee, pierde la oportunidad. Así como muchas personas, hoy de repente, cristianas, que estamos ya 16 de diciembre, a punto de cambiar el año, pero todavía algunos dicen, pero yo quiero seguir de repente con mis amigos. No estoy diciendo que renuncies a estas cosas, estoy diciendo que debemos de renunciar al pecado, al amor al mundo. Por ejemplo, a algunos les ha resultado totalmente trágico y difícil estar en cuarentena porque tenían que verse con el enamorado, porque tenían que ir a una reunión con sus amigotes y sus amigotas, porque tenían que beber de forma social y responsable, divertirse, darle relajo al cuerpo, dale ¿cómo es que dice esa canción? Dale a tu cuerpo alegría Macarena. Algunas personas no se resisten a esas cosas, por eso es que no se acercan a Dios, definitivamente como deberíamos de hacerlo. Les gusta todavía, hablan sus groserías por ahí,
practican el pecado constantemente. Entonces no saben, son los que graciosamente llamamos cristianos Raimundo, un pie en la iglesia y otro en el mundo. Quiero decirte hoy, tienes una nueva oportunidad. No dejes que aquellas cosas del pasado te detengan. Sean buenas, sean malas, sean materiales, sean espirituales. No podemos vivir en las glorias pasadas, ni vivir de las heridas anteriores. Los ángeles dijeron, escapen por sus vidas, no miren atrás, no paren, escapen, salgan, váyanse de una vez. Cuidado que mueras, Lot. Cuidado que tus hijas y tu esposa mueran acá, váyanse de una vez porque esto se va a destruir. Pero ellos, había que empujarlos, que patearlos, parecían peruanos, Lot y su familia, porque eran medios burritos. No entendían. Protege tu vida. Claro que aún protegiendo te puedes contagiar, ¿no? Pero protege tu vida. Acércate a Dios. Pero no querían hacer caso. Eran peruanos, definitivamente. Yo te digo, haz tú lo que te corresponde. Tu vida es lo que quiere el enemigo para destruirte, para atormentarte. Pero Dios la quiere para que vivas con Él. No mires atrás. Por favor, vamos a abrir en Filipenses, Nuevo Testamento, en el capítulo 3, nuestras Biblias. Filipenses, capítulo 3. Yo espero que los hermanos estén ahí con sus Biblias, que estén acompañando y leyendo, porque de eso se trata un culto virtual. Filipenses, capítulo 3, versículo 13 al versículo 16. Dice así, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos en una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así conducen según el ejemplo que tenéis en vosotros, porque ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. O sea, lo que está diciendo aquí Pablo a los cristianos, que no les interesa nada. No les interesa nada. Hermanos, hay gente que está perdiendo las oportunidades que Dios está dando. Hay gente que no aprovecha esas oportunidades. No pares tu crecimiento. Avanza, aléjate de todo lo que el mundo represente. Estoy hablando del sistema pecaminoso. Para que estés cada día más en Cristo Jesús. No seas ignorante en su palabra. Porque cuando uno es ignorante en su palabra, va a estar como las olas del mar, llevado de un lugar para otro, como dice Santiago capítulo 1. Dice la Biblia que la mujer de Lot se convirtió en una estatua de sal. Tú no te conviertas en eso. O sea, tú tienes boca, pero no hablas de Dios muchas veces. No seas una persona fría como una estatua, como lo que se convirtió la mujer de Lot, con forma humana, pero sin vida por dentro. Habla acerca de Dios, aprovecha la oportunidad que tú tienes ahora. La esposa de Lot perdió su vida antes de poder salvarse, porque no llegó al lugar donde se les había dicho. Se quedó a mitad del camino. Justo antes de entrar en la ciudad, justo a la puerta, sal, se convierte en eso. Detente un momento y piensa, ¿vale la pena perder nuestra salvación por cosas que son o que van a pasar y que van a desaparecer en esta vida? ¿Vale la pena que tú hagas eso por un momento de placer, por un momento de felicidad que se va a evaporar? No vale la pena, queridos hermanos. Lucas 9, en el versículo 62 dijo así, Jesús dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino. Ninguno que pone su mano en el arado mira para atrás es apto para el reino, o sea, no sirve. Porque no podemos mirar atrás, el amor al mundo. En una versión más fácil dice, nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. En realidad es muy fácil de entender eso. En el caso de la esposa de Lot, como en ese caso, las mamás, y claro que sí, también los papás,
deben ser un buen ejemplo para sus hijos y no un mal ejemplo para los hijos que ellos tienen. Porque las cosas que hagas tú hoy tendrán consecuencia en tus hijos mañana. Hay padres que, queriendo o no, aún pensando que ellos están pasando buena educación para sus hijos, le están pasando, por ejemplo, resentimientos. Sí pueden estar hablando de la Biblia, no, la Biblia dice esto, hijita, hijito. Pero después, por ejemplo, cuando viene el vecino, lo está insultando, que es que nos ha botado la basura en la puerta, que o sea, se ha creído que... ¿De qué sirve que hayas hablado de la Biblia? ¿Por qué? Porque si tú le has enseñado eso, tus hijos van a ser vengativos más adelante, van a odiar, van a hacer el mal creyéndose cristianos. Y cuando uno hace el mal pensando que está bien y todavía se golpea el pecho, eso es muestra de que ha vivido como la mujer de Lot, dando ese ejemplo a sus hijos, que ha vivido en una, ¿cómo se puede decir? En una paradoja, en una contradicción. Sí estábamos enseñando a nuestros hijos en nuestra casa de Dios, pero también odiábamos, no perdonábamos, y eso es lo que ven los hijos desde pequeños. Y cuando tus hijos son grandes, se creen cristianos, pero hacen daño a otras personas. ¿Qué clase de cristianos son? Entonces todos tenemos que dar buenas enseñanzas, que lo que hablamos esté de acuerdo o acorde con lo que nosotros hacemos. ¿Amén? Entonces, todo lo que nosotros hagamos va a tener consecuencia en nuestros hijos mañana. A raíz de haber mirado atrás por las razones equivocadas que hemos visto de la mujer de Lot, sus hijas van a tomar decisiones equivocadas. Otra vez, vamos al capítulo base, Génesis, capítulo 19, ya estoy acabando con esto. Génesis, capítulo 19, vamos a ver el versículo 31 al 38. Dice así: entonces la mayor, o sea, la hija mayor, dijo a la menor: nuestro padre es viejo, porque ellos llegaron a escapar, ellos no miraron hacia atrás. Pero con el ejemplo de la mamá, pues, ¿no? Que habían aprendido mal. Versículo 31 dice así: entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejito, no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra, o sea, para que puedan intimar. Versículo 32. Ven, demos a beber vino a nuestro padre, o sea, lo vamos a emborrachar al viejito, ¿ya? Dice así la Biblia. Démosle vino a nuestro padre y durmamos con él. Durmamos con él no se refiere a roncar a su lado, no, sino tener relaciones sexuales. Y conservaremos de nuestro padre la descendencia. ¿Se dan cuenta? Aprovecho para decir que una palabra tiene sentido en su contexto, porque no tiene sentido durmamos en él, querían dormir, no, querían tener relaciones sexuales. Y lo que viene después de la coma lo confirma, porque dice, conservaremos de nuestro padre descendencia. ¿Se dan cuenta? Versículo 33. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, o sea, relación íntima. Mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó, porque el hombre estaba borracho, lo habían embriagado, ya ellas hicieron daño, ¿no? Hicieron algo malo, o sea, él no, ni cuenta se dio de todo lo que había pasado, pero la hija mayor va y tiene relacionamiento íntimo con su padre. Versículo 34. Al día siguiente, dijo la mayor a la menor: he aquí yo dormí anoche pasada con mi padre. Démosle a beber otra vez démosle a beber, vino también esta noche, y entra tú con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Versículo 35, y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor, y durmió con él, pero él no echó de ver cuándo se acostó ella, ni cuándo se levantó. Eso quiere decir que estaba también, como se dice acá comúnmente, borró cinta. Lot estaba, pero Dios mío, bomba, no sabía lo que estaba pasando. Y se acostaron con su padre. 36. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre, algo que es, Dios mío,
Por eso es que ellas hacen eso, por el mal de ejemplo de su madre y por lo que tenían en su corazón lleno de las enseñanzas de Sodoma. Su corazón ya estaba infectado con todas estas cosas. Y dice el versículo 37, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. 38. La menor también dio a luz un hijo, y lo llamó por nombre Ben-Amí, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Entonces, de esa forma, que las hijas de Lot cometen todas esas cosas por todo lo que ya les he mencionado. Quiero terminar diciendo lo siguiente. Por tu causa algunas personas pueden ser bendecidas. Las oportunidades que tienes ahora, si son bien aprovechadas, sin mirar atrás, ni amar al mundo, las cosas del mundo, ay, es que es Navidad, y es que vamos a... No, es que no se le puede decir a los niños que no existe Papá Noel, y que los niños tienen que ver el arbolito para que sientan la emoción. ¿Quién ha dicho que hay que mentirles así a los niños? Bueno, en fin, es que algunos van a decir, ay, qué exagerado, pero ¿qué tiene? Después le vamos a decir la verdad. Después ya se van a dar cuenta, porque yo prefiero decirles la... Mis hijos, por ejemplo, han crecido siempre sabiendo que no existía Papá Noel y no han sufrido por eso. No han sufrido por eso. Algunas veces les podíamos comprar, otras veces no se podía, entonces no han sufrido por eso. Y no están atormentados ahora diciendo, yo pensé que existía Papá Noel. Bueno, a eso me refiero con aprovechar bien la oportunidad, no mirar atrás, no aferrarse a las cosas del mundo con ese amor. Algunas personas como tu familia pueden ser bendecidas en este nuevo año, alcanzar la salvación por tu predicación, ¿no? Por tu empeño, tu oración. Solo no te detengas, no mires atrás hacia las cosas que ya han pasado. Si alguien te ha ofendido, déjalo atrás. Ya no vamos a llevar ese saco, ese fardo y caminar con ese peso de la falta de perdón. Si alguien te hizo daño, que se quede atrás y no mires nuevamente eso. Sé diferente y aprovecha este tiempo nuevo para ser una nueva criatura. Sea un verdadero cristiano, avanza. Nosotros podemos hacer esas cosas. Vamos a despojarnos de todo eso, queridos hermanos. Amén. Acuérdate de la mujer de Lot. Que eso sirva de ejemplo para tu vida. Como un ejemplo malo, obviamente. O sea, un ejemplo, mejor dicho, un ejemplo que no debemos de seguir. Porque Jesucristo puso un ejemplo de alguien que se portó mal para decir, no hagan así. Yo les estoy diciendo ahora por esta prédica, porque es la palabra de Dios, acuérdate de la mujer de Lot para no hacer las cosas que ella hizo. Enseñó mal a sus hijas, amaba mucho al mundo. Cuando tuvo la oportunidad de salvarse, miró atrás y por causa de eso no llegó a aquel momento de su salvación. O sea, no llegó a escapar de lo que iba a suceder. No seas como la mujer de Lot. Ay, pero yo necesito darle alegría al cuerpo. Todos, hermanos, necesitamos darle descanso. A veces duele por aquí, duelen los hombros, duele la espalda. Como yo he tenido dolores también, y eso es por causa del estrés, por causa de muchas cosas que se nos amontonan, y eso es normal, pero podemos despejarnos suficiente yendo al campo, que alguien nos haga un masaje. No tienes que ir a una fiesta. No tienes que fumarte cigarro, no tienes que abortar para hacer ese tipo de cosas, no tienes que irte a una noche loca para que estés en relax. No tienes que volver al mundo, no tienes que ser el mismo para que estés bien, para que el estrés se te vaya. Aprovecha esa oportunidad, hermano, hermana, que estás viendo tú. No seas como la mujer de Lot. Aprovecha esa oportunidad de salvación que Dios nos está dando hoy. Si estás vivo es porque tienes una oportunidad. Predica acerca de Jesús. Medita acerca de tu propia conducta. Amén. Estos versículos vuélvelos a leer y medítalos. Aprende dentro de su contexto. No los saques para poder interpretarlo bien. Vamos a hacer una oración corta en este momento para terminar la palabra. Dices, vamos a orar así. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por este tiempo que tú nos das. Te agradecemos, Señor amado, por la oportunidad que tú nos has dado. Personas que de repente, hijos tuyos, se han contagiado, han salido adelante, Señor, han sanado, ahora están bien. Y otros ni siquiera se han contagiado. Otros han pasado momentos difíciles.
pero siempre ha estado tu mano poderosa y dando oportunidades, dando salvación, dando bendición. Señor, no queremos estar en otro lugar, no queremos estar en otro momento. Este es el lugar adecuado, o sea, en tu presencia. Este es el momento adecuado, orando, escuchando tu palabra. Señor, escucha las oraciones de tus hijos, de nuestra congregación Perú para Cristo, y así de cualquier persona que está buscándote también, de verdad, con un corazón limpio, con un corazón puro. En el nombre de Jesús, te pido, Señor amado, que nos ayudes a pensar, a no ser como la mujer de Lot, a que no tengamos amor por el mundo, tanto así, Señor amado, que nos impida llegar a ti. Ayúdanos a despojarnos de ese amor al mundo, que no nos impida, Señor amado, llegar hasta donde tú estás. Te agradezco, Padre poderoso. Oro por aquellos que están necesitando salud, Señor amado, que están enfermos, que tienen algún dolor, que tienen alguna enfermedad que no les está dejando tranquilo en los días. Padre, llega con tu mano poderosa. Obra, Señor, con un milagro. Sana a las personas, Señor bendito. A los que están, Padre, estresados, a los que están, Señor, preocupados, ayúdales en todo tiempo. Provee trabajo, Señor amado, sea una empresa o como emprendedores. Ayúdanos, Señor bendito, a continuar atravesando estos momentos difíciles, porque contigo, Señor, estamos seguros, pero te pido que nos ayudes. En el nombre de Jesús, mi Dios amado, ayúdanos, Señor. Amén y amén. Amén, queridos hermanos. Les recuerdo otra vez, estamos 16 de diciembre, menos de 2 semanas y ya estamos en nuestros cultos presenciales. Yo voy a mandar mensajes y voy a citar a los hermanos en primer lugar de nuestra congregación para hacer el traslado respectivo, para que nos ayuden a llevar las cosas para el local donde vamos a estar y abrir nuevamente las puertas para nuestro primer culto presencial, donde yo quiero ver nuevamente a mis queridos hermanos cantando, levantando sus manos, alabando a nuestro Dios. Entonces voy a mandar mensajes y les pido por favor que nos ayuden los hermanos de la congregación en primer lugar, y si las hermanas también quieren ir para ayudarnos a limpiar las sillas y todo, bienvenido, bienvenido, porque hay que limpiar, hay que trasladar, hay que acomodar, y para todo eso necesitamos manos. Antes de despedirnos, quiero saludar a las personas que han estado con nosotros. Lía, que ha mandado su mensaje, Jimena también, nuestra hermana Norma también, que ha mandado su mensaje, mi esposa también, la hermana Glenny, que ha estado ahí, mi mamá también, mi papá también, el hermano Renato, nuestra querida hermana Asunta, que también ha estado aquí, mandando su mensaje, mi hijo Liban también, nuestra hermana Betty también, saludos para ella, hermanita Betty se le extraña, un fuerte abrazo a su familia, a sus hijos. ¿Quién más? Nuestra hermana Federica Vareta también. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Dios nos saca de un lugar, es para guardarnos y para llevarnos a otro mejor. No lamentemos, demos gracias a Dios por lo que está sucediendo, y Él nos prepara para lo que vendrá. Claro, Él nos está cuidando, ¿no? Protegiendo. Mi esposa dice, se acaba el año, dejemos atrás las cosas malas que nos pasaron. Cada día es un día de oportunidad que nos da nuestro Dios de ser mejores. Cada día recibamos el año nuevo, que viene con muchas ganas de continuar firmes y agradecidos, porque Dios nos cuidó y cuidará de nosotros siempre. Amén. Un saludo para Andy también, un amigo que hace años no lo vemos, pero un saludo si estás ahí todavía. Recibe un abrazo, Andy, que Dios te bendiga. Muy bien, mi esposa termina con un mensaje diciendo que bueno, fue mucho tiempo el que esperábamos, ahora sí con todas las ganas de seguir sirviendo a nuestro Dios. Amén, queridos hermanos. Que tengan una buena noche, que Dios los guarde, los proteja en todo tiempo. Descansen, queridos hermanos. Oren por favor los unos por los otros, no se olviden todas estas cosas. Nos vemos entonces el día domingo a las 10 de la mañana, por favor, puntual. A ver, el día domingo va a ser uno de los últimos que vamos a tener.
¿sí? De forma, así hasta ser presencial me estoy refiriendo, ¿ya? Oren por mi vida y por mi salud también, por favor, siempre les pido, por mi familia también. En el nombre de Jesús, hermanos, un beso, un abrazo para ustedes, que Dios los bendiga, amén y amén.